empecemos la auxiliatura, tenemos el modelo de examen del semestre pasado, donde el ejercicio nos indica lo siguiente. El más es representado por la gráfica mostrada. Calcular, inciso A, periodo, vamos a nombrar por su nomenclatura o por su símbolo. Frecuencia angular, que ya está. Amplitud. Inciso C, amplitud. Inciso D, fase inicial. Ecuación de la posición en función del tiempo, que va a ser básicamente esta que dice x igual a, ahora lo vamos a estudiar. Ecuación de la velocidad en función del tiempo, y en función del tiempo. Y las últimas dos son gráficas de velocidad versus tiempo. En el gráfico nos muestra la siguiente onda. Este tema es de movimiento ondulatorio, básicamente, y nos pide hallar las siguientes partes de una onda. Entonces vamos a realizarlo. Inciso A nos pide hallar el periodo. ¿Pero qué es el periodo? ¿Cuál es su fórmula? ¿Alguien me dice? La fórmula del periodo es, primeramente, se define como cuánto tiempo tarda la onda en dar una vuelta completa, ¿no? Entonces, imaginariamente tenemos que calcular el tiempo en que la onda va de este punto a este punto, que es el tiempo de una onda completa. En este caso, el tiempo nos lo da en segundos, entonces simplemente vemos cuando acaba la onda completa, que sería este punto, de un punto A a un punto B. Recuerden que para que sea onda completa tiene que seguir un valle, que este es un valle y una cresta. Calculamos entonces el periodo va a ser igual a 8 segundos. ¿Por qué? Por el gráfico mostrado. Hay que analizarlo en caso de que sea uno diferente, pues se hace. Inciso B nos pide la frecuencia angular. Van a su formulario que tienen y la frecuencia angular se define como 2pi sobre el periodo. En este caso sería 2pi sobre 8 igual a pi cuartos. ¿Qué? Pero aquí es muy importante, ¿no? ¿Qué unidades tiene la frecuencia angular? Utiliza las unidades de radianes sobre segundo. Ya está, ya tenemos dos incisos. Inciso C. La amplitud. ¿Cómo calculamos la amplitud? En sí existe varias fórmulas. Ustedes, esa foto que envíenlo, el formulario del ingeniero Salcedo igualmente es completo. Hay que saber entenderlo. O si no, lo que yo hacía, crear mi propio formulario. Veía, estudiaba y creaba mi propio formulario. La velocidad máxima se define, ¿por qué velocidad agarramos? Porque esta gráfica que vemos es velocidad versus tiempo. Entonces nos conviene agarrar fórmulas de velocidad porque sabemos la velocidad en cada punto. Por eso agarramos la fórmula de velocidad máxima. Velocidad máxima va a ser es igual a 4. ¿Por qué? Porque sabemos que la amplitud es 4. O sea, básicamente aquí lo que llega máximo es 4 y aquí menos 4 obviamente. Pero a su vez sabemos que la velocidad máxima por fórmula va a ser igual a la frecuencia angular por la amplitud. Entonces, de aquí podemos despejar y nos sale que la amplitud va a ser igual a la velocidad máxima sobre la frecuencia angular. Aquí entonces ya tenemos frecuencia angular. Velocidad máxima sería 4. Perdón, aquí me olvidé las unidades. 4 metros sobre segundo sobre la frecuencia angular que era pi cuartos radianes sobre segundo. Segundo y segundo se va. Radianes no cuenta para operar. Simplemente se queda. Y nos quedaría. Lo metemos a la calculadora todo y nos sale 5,093 metros. Y ya tenemos la amplitud de mi onda. Recuerden que aquí no es amplitud esto, porque este es gráfico velocidad tiempo, pero para hallar amplitud tiene que ser mi gráfico tiempo x versus distancia versus tiempo, ¿no? O desplazamiento si quieren llamarlo. Ya tenemos el inciso número
C. Inciso número D. ¿Qué nos pedía? La ecuación de la posición en base al tiempo, Ft. Aquí tienen que tener un poco de cuidado. Tenemos que tener en cuenta el formulario. Entonces decimos que la posición va a ser igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de, el ángulo de desfase. Empezamos paréntesis. ¿Tenemos la amplitud? Sí. ¿Tenemos la frecuencia angular? También. Nos faltaría hallar el ángulo de desfase, ¿o no? ¿O lo tenemos? Perdón. El inciso D no nos pedía hallar la ecuación. Nos faltaría hallar el ángulo de desfase. Entonces esto lo dejamos ahí. El inciso D, claramente para poder hallar la ecuación, nos pide hallar el ángulo de desfase. Pero hay algo. Tenemos que hallar el ángulo de desfase. Y tenemos que darnos cuenta qué datos tenemos. Tenemos periodo, tenemos frecuencia angular y tenemos la amplitud. Pero tenemos también la ecuación o la gráfica de la ecuación de velocidad versus tiempo. Entonces siempre que tienen gráfico velocidad versus tiempo, váyanse a las ecuaciones de velocidad. ¿Entiende? ¿Cuál es la fórmula de la ecuación de velocidad? Velocidad va a ser igual a, por formulario, frecuencia angular por amplitud por coseno de frecuencia angular por t más ángulo de desfase. ¿Por qué uso esta fórmula y no esta? Porque tengo velocidad. Lo tengo en base al gráfico. Recuerden que aquí sí uso velocidad. Entonces, ya sabemos la velocidad máxima en varios puntos. En cualquier punto que nosotros queramos. Analizamos, ¿no? ¿Cuál es la velocidad máxima? Es 4. Puede ser menos 4, 4. Pero 4 siempre es la velocidad máxima. Recuerden eso. También podemos hallar la velocidad mínima. Depende de cómo queramos trabajar. Pero para poder que esto sea más fácil de resolver en ecuación, es común darle la velocidad al valor de 0. ¿Por qué? Porque si es 0 en la ecuación, se va a simplificar mucho las operaciones por dentro. No va a ser tan largo. Entonces decimos, por ejemplo, la velocidad tiene un valor de 0 en varios puntos. Yo quiero tomar este punto. Cuando el tiempo, posición inicial, valga 0, la velocidad inicial también va a ser 0. Velocidad 0, sabemos que tiempo va a ser igual a 0. Entonces lo reemplazamos. 0 igual a frecuencia angular por la amplitud por el coseno de Wt más ángulo de desfase. Ya tenemos dos valores. Pero nos falta hallar dos más, ¿no creen? Vamos a ver. Bueno, 0. ¿Dónde? Tiempo 0. Aquí recuerden que es 0 por 0. ¿Qué me quedaría? Me quedaría que W 0 va a ser igual a WA por coseno de ángulo de desfase. Despejando, decimos que 0 sobre WA igual a coseno de alfa. 0 entre 0 va a dar 0. Lo voy a ordenar un poquito. Coseno de alfa va a ser igual a 0. Entonces tita, coseno o inversa coseno de 0, que nos da un valor de 90 grados. O llamado también pi medios. Obviamente esto en radianes. Y ya tenemos resuelto el inciso D. Ahora sí nos vamos al inciso E, donde nos pide la ecuación de posición en función al tiempo. Pero ya tenemos todos los datos, ¿no? Nos va a ser mucho más fácil. A por el seno de Wt más el ángulo de desfase. Tenemos la amplitud, tenemos el frecuencia angular, tenemos el tiempo. Bueno, tiene que estar en función al tiempo, así que está bien. Y tenemos también el ángulo de desfase. Entonces X va a ser igual a 5,098, que lo hallamos en lo anterior, por el seno de pi cuartos, que lo hallamos igual anteriormente, por t más pi medios, que lo acabamos de hallar recientemente. Entonces ya tenemos el inciso E.
Inciso F nos pide lo mismo, pero en vez de posición nos pide la ecuación de velocidad. Entonces, la velocidad va a ser igual a WA, misma fórmula, por coseno de WT más ángulo de desfase. Esta vez nos pide la ecuación en función al tiempo, de la velocidad en función al tiempo. No nos pide ya la velocidad específica. Entonces, la velocidad va a ser igual a... Aquí era, recuerden que era pi cuartos. Bueno, perdón. La frecuencia angular valía... Aquí está. Pi cuartos. Bueno, acá también se puede plantear de una manera diferente. Recuerden que esto va a ser igual a WA por EA. También es igual a la velocidad máxima por coseno de WT más ángulo de desfase. Es igual. Pueden reemplazar... Pueden multiplicar la frecuencia angular por la amplitud que hayamos, o saben que la velocidad máxima va a ser igual a esto. Entonces la velocidad va a ser igual a 4, que es la velocidad máxima, le tiene que dar igual, por coseno de mismo pi cuartos por t más el ángulo de desfase, que era pi medios. Aquí lo importante es que se aprendan bien las fórmulas para cada uno, de seno y de coseno, y también la ecuación de aceleración, que lo vamos a ver más adelante. Creo que nos pide. Ahora no nos pide, pero es similar. Por si acaso les voy a anotar. ¿Dónde está? Aquí está. Por si les pide algo, la ecuación de aceleración, por si les pide el ingeniero, va a ser la aceleración igual a menos w al cuadrado por amplitud por el seno de WT más ángulo de desfase. Ahora, las unidades, me estoy olvidando, muy importante. Aquí las unidades sería, todo estaría en, un paréntesis, metro. Aquí sería en metro por segundo. Y en aceleración obviamente sería metro sobre segundo al cuadrado. Para que entiendan. Ya está el inciso F, nos faltaría el inciso H e I. Un poco largo el ejercicio porque nos pide un poco de todo. H, que era gráfica X versus T. Nos pide la gráfica X versus T. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Graficar, ¿no? Primeramente siempre grafiquen un plano cartesiano para que les sea más fácil resolver eso. Un plano cartesiano donde va a ser el punto de inicio de su gráfico. En este caso nos pide gráfica X versus T. Quiere decir posición versus tiempo. La posición, el tiempo en segundos y la posición en metros. Así lo vamos a manejar. Sabemos algo importante. Primero, conocemos que la amplitud o la distancia del punto más bajo al punto más alto va a ser la amplitud, ¿no ve? No puedo borrarlo. Ahora sí. La amplitud. Entonces aquí sería la amplitud y abajo también equivalentemente de la misma. Entonces, como sabemos que la amplitud daba 5,43, esto sería 5,43 y aquí sería menos 5,043, si no me equivoco. Ya tenemos las amplitudes. Ahora tenemos que determinar de qué o cómo va a ser el gráfico generado. Entonces, para poder generar correctamente un gráfico, siempre tenemos que partir o empezar a estudiar a partir de la ecuación. Por lo tanto, vamos a copiar acá para tenerlo presente de cómo graficar esto. Bien, fíjense algo. Aquí la amplitud nos indica 5,48. Ahora vamos a calcular para un tiempo cero. ¿Qué quiere decir en este punto el tiempo cero? Aquí saben que es tiempo 2, tiempo 4, incluso me va a faltar espacio capaz, tiempo 6 y tiempo 8. ¿Por qué hago 8 segundos? Porque en el gráfico de velocidad en los 8 segundos da una vuelta completa, así que suponemos igual que va a ser de la misma manera. Para tiempo 0, X, vamos a poner X con
Aquí me faltó xt igual a, entonces xt va a ser igual a x0. Lo vamos a reemplazar, pueden reemplazarlo. T sería 0, seno de pi medio, seno 90, más o menos piénsenla, va a dar, ¿cuánto es seno 90? Va a dar 1, ¿no? Y va a ser 5,098. Positivo. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que la función va a empezar a partir de este punto. Vale, ya va a empezar a partir de este punto. Agarramos los mismos puntos que teníamos en el gráfico anterior, 2, 4, 6 y 8. X para 2. ¿Cuánto va a dar si X vale 2? Estamos agarrando los puntos principales para poder estudiarlo. Lo meten a la calculadora todo. Y si lo metemos todo a la calculadora, esto trae 0. Aquí casi me pasa algo, un error, que siempre recuerden trabajar en radianes, Casi me estoy olvidando de eso. Entonces, x igual a 4, lo mismo. ¿Cuánto nos saldría? X igual a 0 y por último el 8. Agarramos el 8 y lo ponemos en la ecuación y sería 5,092. Y ahora tenemos que hallar obedecer los valores. En x2 va a dar 0. 0 quiere decir que la onda va a ir hasta 2 y 2 segundos y la posición va a ser en 0. En x4, que sería aquí más o menos, va a valer menos 5,98. O sea, tiene que estar en este punto. Entonces la onda va a ir bajando hasta acá. Perdón, no es perfecta mi onda. Cuando x tenga el tiempo de 6, va a valer 0. ¿Dónde es? Es aquí en este punto. Entonces la onda va a empezar a subir. Y cuando x valga 8, va a valer más 5,098. Quiere decir, de este punto va a ir hasta aquí. Y aquí, más o menos por acá. Entonces la onda va a subir. Y ya tenemos el gráfico de la ecuación x versus t. Ahora nos piden, si no me equivoco, el gráfico de la aceleración. Aquí ya no nos pide el gráfico de la velocidad porque ya está, ¿no? Nos pide la aceleración. ¿Qué tenemos que hacerlo primero? Hallar la ecuación de la aceleración. Menos w al cuadrado, qué fea w, por amplitud por el seno de wt más el ángulo de desfase. La aceleración, entonces, reemplazando los valores conocidos, ¿cuánto sería? WT es pi cuartos, entonces aquí sería menos pi cuartos al cuadrado por 5,043 por el seno de W, que sería pi cuartos, por tiempo más el ángulo de fase, que es pi medios. La aceleración sería aproximadamente menos 3,34 aproximadamente 94,9 entre pi cuartos por t más pi medios. Entonces ya sabemos a lo importante. A ver, déjenme calcular si está bien, creo que sí. Pi cuartos al cuadrado por 3 más 5,043. No, perdón, acá está mal mi multiplicación. Aquí me daría 3,11. Ahora sí. Ya, y de una vez seguimos los pasos. Esta va a ser azul. Los pasos de graficar. Ponemos la amplitud o el valor máximo, que sería siempre este arriba, 3,11.
arriba y también abajo. Es la ley. Menos 3,11. Solo que abajo en valor negativo. Está muy pequeño. Hasta aquí y aquí. Menos 3,11. ¿Qué más? Misma situación. Ponemos A que valga el tiempo 0. Porque recuerden que esto es A versus T. A versus en función de T. A en función de T. Entonces A en función de 0. Aquí me faltó el seno, obviamente. Seno. Sería menos 3,11 por el seno de pi cuartos por 0 más pi medios. Y aquí sería menos 3,11. Y hacemos lo mismo. A2, A4, A6 y A8. Y aquí lo separamos. 2, 4, 6 y 8. Para cada valor vamos a tener un posible resultado. Esta es una manera poco larga pero segura de que sus resultados estén bien. Existe una manera más corta, pero muchas veces si no tienen la habilidad les falla. Seno de pi cuartos por 2. Vale, ya está. Entonces lo graficamos desde 0. Menos 3 sube a 0. Sube a 3,11 cuando vale 4. Y luego vuelve a bajar cuando vale 6. Y vuelve a bajar hasta cuando vale 8. Ya tenemos el gráfico de aceleración, que sería esto, versus tiempo. A versus tiempo. Un poco demoramos mucho más de lo que esperaba, pero era un ejercicio largo completo para poder evaluar el tema de ondas. Bueno, continuamos. Un bloque de 98 newton de peso está unido a un resorte que da 8 oscilaciones. Aquí no se entiende, voy a borrarlo. 8 oscilaciones en 16 segundos. Cuando pasa por la posición de equilibrio, su velocidad es de 12 metros. Calcular la amplitud, periodo, frecuencia angular, fuerza recuperatoria, energía cinética. Cuando la posición es igual a la amplitud entre 4. La energía potencial cuando la amplitud es igual o la posición es igual a la amplitud entre 4. Y la constante de elongación de resorte, que se abrevia también como la letra K. Primero hacemos un pequeño gráfico para guiarnos, donde nos dice que un resorte, recuerden que todos los resortes tienen casi la misma lógica y casi siempre son resortes helicoidales. Un resorte está colgado ahí, vamos a poner que esta es su posición inicial, x0, y tenemos, obviamente esto va a ser como un péndulo, ¿no? O va a oscilar, x igual a más la amplitud y x igual a menos la amplitud. Aquí hay que recordar que va a tener una velocidad 0 en el punto más alto y una aceleración positiva máxima. Caso contrario sucede en la parte de abajo, donde va a tener una velocidad, bueno, igual 0, pero la aceleración negativa máxima. Cabe recalcar también que en la posición 0 va a tener una velocidad máxima. Cabe recalcar, ¿no? Una velocidad máxima. Ya, seguiremos. Inciso número A. Vamos a hacerlo un poco más rápido para que no me ocupe mucho tiempo el video. X0, velocidad máxima. Y nos pide ayer que nos pide la amplitud. Sabemos que la velocidad máxima, o que hay una velocidad máxima en x igual 0. Entonces, vamos a lograr hallar algo. Aquí dice que cuando pasa por la posición de equilibrio su velocidad es de 12 metros. Entonces sabemos que en x igual 0 va a tener una velocidad máxima. Indirectamente el problema nos dice que la velocidad máxima es de 12 metros por segundo, por cálculo. Ahora, yo para qué hallé esto? Para poder aplicar la fórmula conocida. Velocidad máxima va a ser igual a la frecuencia angular por la amplitud. En pocas palabras, la amplitud va a ser igual a la velocidad máxima sobre la frecuencia angular. Vamos a hacer aquí un pequeño... La amplitud
Velocidad máxima sabemos que es 12 metros sobre segundo. Ahora tenemos que hallar la frecuencia angular, pero nos lo da si no me equivoco, ¿no? A ver, déjeme buscarlo. No nos lo da, entonces lo dejamos ahí. Tenemos que hallar la frecuencia angular para poder calcular la amplitud. Inciso B nos decía calcular el periodo, ¿no? Ahora hay que hacer un pequeño análisis acá. Dice que 8 oscilaciones tardan 16 segundos. Entonces sabemos que el periodo se define entre el tiempo y el número de oscilaciones. Tenemos que calcular indirectamente. Podemos dividir directamente o calcularla un poco más despacio. Si lo hacemos por fórmula, el tiempo necesario, 16 segundos, y en 16 segundos hay 8 oscilaciones. Esto nos da un total de 2 y el periodo se mide en segundos. Ya tenemos el periodo. Inciso C nos pide la frecuencia angular, que esta frecuencia nos va a servir para determinar la amplitud también. ¿Cómo hallamos la frecuencia angular? Recuerden que frecuencia angular va a ser igual a 2pi entre el periodo. A ver, voy a poner periodo porque creo que el ingeniero Salcedo lo toma como P. 2pi entre el periodo, entonces 2pi entre el periodo que era 2 segundos, 2 entre 2, entonces la frecuencia angular sería pi radianes sobre segundo. Ya, esto me va a ayudar para encontrar la amplitud. Pi radianes sobre segundo. Se va y nos sale que la amplitud va a tener un valor de 2 entre pi, sale 3,82 metros. Ya tenemos inciso A, B y C resueltos. Inciso D nos pedía hallar la fuerza recuperadora. Siempre y cuando la posición esté en la mitad de la amplitud. Quiere decir más o menos por este lado, la mitad de la amplitud a medio. Tengo que hallar la fuerza recuperadora. Primero calculamos cuánto equivale a la mitad de la amplitud. La amplitud sabemos que era 3,82 metros. Entre 2 va a ser 1,91 metros. A partir de acá entonces nos detenemos. Sabemos que la fuerza recuperadora va a ser igual a menos K por X. También le llama fuerza de elongación. Y ya tenemos X. Entonces simplemente fuerza recuperadora va a ser K. Pero hay un problema. No tenemos K. Tenemos que hallarla. Porque si no de nada nos va a servir. Lo dejamos ahí. Inciso número E. Nos pide hallar la energía cinética cuando X sea igual a tercios. Calculamos cuánto vale la X o la posición de 3,82 entre 3 igual a X 1,27. Sabemos que por fórmula la energía cinética va a ser igual a 1 medio K por A al cuadrado menos X al cuadrado. A partir de acá, otra vez nos encontramos, tenemos amplitud, tenemos X, pero no tenemos K. Entonces no podemos hallarlo. Seguimos saltándonos hasta poder hallar K, o hasta que un inciso me pida K. Entonces, en el inciso F, igualmente, nos pide la energía, o básicamente la energía potencial, ya ni siquiera recuperadora, ya no es cinética. La energía potencial cuando X vale a cuartos. Dividimos esto, 3,82 entre 4 igual a 0,96. La fórmula de energía potencial es igual a 1 medio K por X al cuadrado. Igual a 1 medio por 98. 1 medio. Otra vez, mismo problema, no tengo K. Me pide otra vez K. Ni modo, voy a tener que irme hasta el inciso G,
que en el inciso G me pide determinar la constante de elongación de resorte. Lo dejo ahí y voy al inciso G, que me pide hallar. ¿Cómo hallo acá? Buena pregunta. Hay una fórmula. Hay que verificar más que todo qué fórmulas posibles usar. Pero hay una fórmula que me dice que el peso es igual a la masa por gravedad, ¿no? Por física 1. Y hay una fórmula también que me dice que la K, constante K, va a ser igual a la masa por la frecuencia angular, esto no es peso, al cuadrado. Esto es frecuencia angular. Ahora, pero yo necesito la masa del cuerpo. ¿Cuánto nos dice? Nos dice que un bloque de 98 newton nos da el peso de la partícula, que era 98 newton. Entonces tenemos que hallar la masa. Pero fácil, somos físicos y podemos hallarla. 98 newton va a ser igual a la masa que desconozco por 9,8, que sería la gravedad. Metros sobre segundo al cuadrado. De acá saco que mi masa es de 10 kilogramos. Como ya tengo mi masa, ya puedo hallar mi constante K. 10 kilogramos por... ¿cuánto sería? Por la frecuencia angular era de pi al cuadrado. Y esto va a ser igual a 98,7 newton por metro. Unidades. Nunca se olviden unidades. A partir de esto, yo ya puedo resolver todos estos problemas. Porque ya tengo el valor de K. Ya se me solucionó K. Metemos todo a la calculadora, obviamente, y aquí sería menos 98,7 por X, que en este caso X valía 1,91, igual a menos 189,52 newton. Ya tengo la fuerza recuperadora. Ahora me voy a calcular la energía cinética cuando A vale un tercio. Entonces sería igual a 1/2 por 98,7 por 3,82 al cuadrado menos 1,27 al cuadrado. Entonces la energía cinética 640,54 joules. Me faltaría el inciso F, que me pedía la energía potencial. Sería 1/2 por 98,7 por 0,96, que sería X al cuadrado. Y aquí la energía potencial 45,48. Como estoy hablando de energía, sería unidades de joules. Y así ya tenemos resuelto el segundo ejercicio. Continuando, leemos este ejercicio número 3. Dos movimientos armónicos simples se superponen y sus ecuaciones son: ecuación número 1, ecuación número 2, en unidades del sistema internacional. Calcular la amplitud, fase, gráfica de vectores resultantes y ecuación de posición de velocidad y aceleración de la superposición resultante. En ambos casos, o en ambos problemas, es el tema de ondas. En este caso específico vemos el tema de superposición de ondas. Aquí tenemos las ondas. Aquí, según la ecuación, determinamos lo siguiente. El número que está al inicio siempre va a ser la amplitud cuando estudiamos la ecuación de posición, ¿no? Es amplitud por el seno de W. Aquí es de WT. Aquí hay una K, si no me equivoco, por el ángulo de desfase. Especialmente cuando estudiamos eso, sabemos que estamos hablando de superposición de ondas. Aquí me equivoqué, aquí no era pi. Aquí era así, perdón. WT más superposición de ondas. Entonces, de aquí sacamos que la amplitud 1 va a ser 4. ¿4 qué? Sistema internacional, metros. Y aquí va a ser que la frecuencia angular, también sacamos, que se va a hacer 0,5 pi. También podemos sacar eso. Y a su vez, que el ángulo de desfase 1 va a ser igual ¿a qué? A pi sextos. Amplitud 2 va a ser igual a 2 metros. Todo esto lo estamos sacando del gráfico. Va a tener la misma frecuencia angular,
y va a tener un ángulo de desfase de pi medios. Nos pide el inciso A la amplitud resultante. Vale, entonces estos datos son muy importantes para saber. ¿Qué más? Siempre aconsejo que, como nos pide gráfico, para el gráfico llevemos cada ángulo de desfase en grados, porque más adelante nos van a servir. Pi sexto, por ejemplo, por 360 grados, 2pi, estoy convirtiendo, es igual a 30 grados. Y pi medios, pueden usar otra conversión como 180 grados, igual a pi radianes. Esto es igual a 90 grados. Es lo mismo. Segundo, hay que sacar un valorcito, que es básicamente la resta de los ángulos. Algunos le llaman phi u otro valor. Tiene esta fórmula, sigma, he escuchado en algunos libros. Es algo así, esto. Que es igual a alfa 2 menos alfa 1. O ángulo de fase 1 menos ángulo de fase 2. Esto va a ser igual a pi medios menos pi sextos. Restamos y sería pi tercios. Ya tenemos varios datos. Ahora sí vamos a empezar a resolver. Inciso A nos pide amplitud resultante. Hay una fórmula que lo pueden ver en el libro o en el formulario también, que si no me equivoco era algo así de amplitud igual. Es la misma fórmula de ley del coseno, pero esta vez estamos trabajando con amplitudes. Más 2 veces amplitud 1 por amplitud 2 por coseno de... Cuando estamos hablando del ángulo ya no es el coseno de ángulo, es el coseno de phi, el coseno de ambos. Esta sería la amplitud resultante. Entonces la amplitud resultante va a ser esta. Por lo tanto, reemplazamos valores. 4 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 por 4 por 2 por coseno de... ¿Cuánto salía? Pi tercios. Pi tercios. Siempre trabajen en radianes. No hace falta decir o recordar eso, pero siempre. 5,29. Listo. Ahora, ¿qué más? Siempre cuando hallamos resultante tenemos que hallar... ¿Qué cosa? El ángulo, ¿no? Igual que vectores, hallamos resultante, hallamos el ángulo con el cual están conformados, básicamente. El ángulo va a ser, por fórmula, tangente a la menos 1 de A1 por seno de tita 1 o alfa 1 más por seno de el ángulo de fase 2 sobre A1 por coseno de alfa 1 más A2 por coseno de alfa 2. Entonces, tita o el ángulo lo meten todo a la calculadora. Tangente a la menos 1 va a ser igual a 4 por seno de pi sextos más 2 por seno de pi medios. Todo esto sobre 4 coseno de pi sextos más 2 coseno de pi medios. Todo esto con cuidado lo hacen correctamente y les va a salir un número que es 0,86. Aquí más que seguro que el ingeniero les ha aplicado esto. Vamos a usar su método. Algunos lo usan, otros ingenieros no. Donde divide el triángulo en cuadrantes 1, 2, 3 y 4. Donde en el primer cuadrante, vamos a decir el de abajo, el ángulo de la resultante, no está gustando, va a ser, si no me equivoco, va a ser igual a tita, al ángulo de desfase que sacamos. En el segundo cuadrante, desde el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, el ángulo de la resultante va a ser igual a pi menos tita. Y no me está gustando. Ahora sí. Un ratito voy a hacerlo de nuevo porque salió mal. Ahora sí. No elimina. Ya está. Ahora sí. En el primer cuadrante que les decía, esto era el segundo cuadrante, esto era el tercer cuadrante.
En el primer cuadrante el ángulo del resultante va a ser igual a θ. En el segundo cuadrante el ángulo del resultante va a ser igual a pi menos θ. En el tercer cuadrante el ángulo del resultante va a ser igual a pi más θ. Y en el cuarto cuadrante el ángulo de la resultante, el ángulo del resultante va a ser igual a 2pi menos θ. Eso depende del signo. Recuerde que siempre tiene que ser positivo, no puede ser negativo y se va sumando o restando, depende de lo que suceda. En este caso nos salió 0,86, por lo que concluimos que está en el primer cuadrante, la resultante. ¿Qué más? ¿Qué más nos piden? Ya tenemos el inciso A. Nos piden la fase inicial, ya tenemos, inciso B ya está. Esto era el inciso B. ¿Dónde está? Entonces, decimos que la faz del ángulo del resultante es igual a θ, que es igual a 0,86. Primer cuadrante, ya está. Segundo, tenemos que hallar el inciso C, ¿no? ¿Qué nos dice el inciso C? Gráfica de vectores restantes y ecuación de posición, bla, 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 bla. La gráfica es algo fundamental, incluso diría muy importante, casi la mitad o un poco más de la mitad de este ejercicio. Porque con la gráfica bien, todo está bien. Justo cuando tomo examen de esto, no es necesario para mí que hagan lo demás, simplemente con una gráfica y ya sé que está mal o algo está bien o no sé qué más. En la gráfica vamos a graficar dos vectores, el vector o la onda 1 si quieren llamarlo y la onda 2. Cada uno vamos a representar su módulo, ¿se acuerdan que física 1 es el módulo de vector? En este caso va a ser la amplitud. ¿Vale? Vale, entonces cabe recalcar que este 0,86, para aclarar, está en radianes, no está en grados. Bueno, nos vamos a la... Bueno, voy a copiar lo que tenemos de los ángulos. ¿Por qué? Porque me va a servir para graficar. Y yo necesito información para graficar. Y no quiero estar desplegándome cada rato. No me gusta esto, lo borramos. Ya está. En la amplitud, mira, aquí dice que aquí tenemos el eje X y el eje Y, pero se cuenta siempre desde aquí, desde este punto, solamente superposición de ondas. Dice que en la cuestión 2, o si quieren en el 2, en X2, en amplitud 2, o en el vector 2, tiene un ángulo de 90 grados. Entonces de aquí cuento 90 grados, sería hasta acá. Y ahí dice que tiene una amplitud de 2, entonces aquí dos cuadritos y pongo a amplitud 2. El 1 tiene un ángulo de 30 grados, más o menos hasta aquí, digamos, pero tiene una amplitud de 4. Sería un poco más larga, hasta 4. Aquí, usando el método del paralelogramo, si no se recuerdan, era que vos extendías la línea de acción y entrabas un punto en común. Después sacabas un punto del inicio y lo llevabas recto y ya tenías lo que se conoce como la amplitud resultante. Listo. Ya tenemos algo. Los ángulos. Este ángulo sería ángulo de fase. Bueno, esto era 1, ¿no? Ángulo de fase 1. Después este sería ángulo de fase 2. Y por último, pero no menos importante, este sería ángulo de la resultante. Ya lo tienen un poco más claro. Y todo coordina. Ya tengo el módulo del ángulo resultante. Lo tengo. Me salió 5,29 con un ángulo de 0,86 radianes. Ya lo calculé mediante tangente. Ya está todo. Inciso D. Nos pide la ecuación, si no me equivoco, de la posición, velocidad y aceleración. Nos pide de todo. Pero eso no se preocupen, simplemente es aplicar correctamente las fórmulas. X de la resultante obviamente va a ser igual a amplitud de la resultante por el seno de W por T más el ángulo de desfase de la resultante. Copiamos los valores correctos. XR va a ser igual a 5,29 por el seno de 0,5 pi T más 0,86. Obviamente esto en metros. ¿Qué más?
nos pide de la velocidad. La velocidad resultante va a ser igual a W por A por R por coseno de WT más y el ángulo de desfase de la resultante, obviamente. Entonces la velocidad R va a ser igual a 8,31. Aquí ya lo tienen que multiplicar, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo paso por paso. 0,5 pi por 5,29 por el coseno de 0,5 pi por t más 0,86 metros sobre segundo. Aquí ya lo pueden multiplicar si quieren para tener un solo valor en esa parte. Por último, la aceleración de la resultante va a ser igual a menos w al cuadrado por a por el seno de wt más el ángulo de la resultante de desfase. Mismo procedimiento. Para que no quede tan largo aquí. Quiero acabarlo acá. Menos 13,053. Bueno, vamos a anotarlo directo. Ustedes lo multiplican ya. Para ver, por ahí me equivoqué yo al resolverlo. Aquí era pi y todo al cuadrado por 5,29 por el seno de 0,5 pi t más 0,86. Ya tenemos todos los valores del ejercicio. Acabamos. Seguimos resolviendo el último ejercicio. Aquí ya pasamos de ondas de ondas del movimiento armónico simple y nos vamos un poco a ondas del más, que ya básicamente ya no manejas una variable, manejas ya dos variables. Bueno, pero variables ya no en función al tiempo, en función de y y x. Y es lo mismo, pero las fórmulas cambian un poco. Aquí tenemos una onda transversal. Vamos a copiarla más bien. Aquí tenemos que determinar lo siguiente. Esta es la fórmula que nos da el ejercicio, pero sabemos que la fórmula de una onda, estas se llaman ondas mecánicas, va a ser igual a esto. Y igual a y máximo por el seno de kx, aquí hay un resorte o algo, más menos, puede tener dos signos, wt, frecuencia angular por el tiempo, más θ. Entonces, ¿qué podemos sacar? Siempre nos dan una ecuación de una onda y tenemos que sacar información. De esta onda podemos sacar lo siguiente, que y máximo va a valer 7, que k por comparación va a valer 0,3 pi y por último que w va a valer 0,7 pi. Esto es pi por si acaso. Vale. Inciso A, nos pide hallar la longitud de onda. Longitud de onda es esto, por si no se recuerdan. Aquí hay algo. Una fórmula de ondas mecánicas, k igual a 2pi sobre longitud de onda. Esto va a ser igual, o despejando si quieren hablarlo, a longitud de onda por k igual a 2pi, longitud de onda 2pi entre k. Y de aquí sacamos que la longitud de onda va a ser 2pi entre 0,3 pi. Que sacamos arriba, pi en pi se van. Y nos sale que la longitud de onda va a ser 6,67 metros. Resuelto. Inciso B. Frecuencia angular de 2pi sobre el periodo. Bueno, en este caso nos pide hallar el periodo, pero vamos a usar la frecuencia angular para hacer eso. ¿Por qué? Porque tenemos periodo, 2pi es constante. Tenemos frecuencia angular, 2pi es constante y nos faltaría periodo. Despejando 2pi entre frecuencia angular, el periodo va a ser igual a 2pi entre 0,7 pi, que lo hallamos ahí. Y esto va a ser igual a 2,86 segundos. Ya tenemos el periodo. Inciso C. Nos pide hallar la frecuencia. Pero sabemos que la frecuencia va a ser la inversa del periodo. Frecuencia igual a 1 entre 2,86. Y esto sería igual. Esto sería segundos.
Y la frecuencia, recuerden que siempre se mide en hertz. Listo, terminado. Inciso C. Inciso D. Nos pide la velocidad de propagación. La velocidad de propagación se define como velocidad igual a longitud de onda sobre el periodo. La velocidad de propagación, 6,67, perdón, la longitud de onda metros, entre el periodo de 2,86. Y esto me va a dar un total de 2,23 metros por segundo. Ya está. Inciso D terminado. Inciso E nos pide hallar la aceleración máxima transversal. Entonces la aceleración máxima va a ser igual a W al cuadrado por Y máximo. Tienen que saber esa fórmula. A veces no sabía cuando estaba en física 2 y nunca llegué a la aceleración máxima y velocidad máxima. La aceleración máxima, por lo tanto, va a ser igual a 0,7 pi al cuadrado por Y máximo. Y máximo era 7 por 7. ¿En qué unidades va a estar si es la aceleración? Pues metros sobre segundo al cuadrado. Listo. ¿Qué más nos piden? A, B, C, D, E, F. Velocidad máxima transversal. Ponemos acá. La velocidad máxima. Esto va a ser igual a ¿qué? Lo mismo. W, solamente que esta vez no es al cuadrado, por Y máxima. Velocidad máxima igual a 0,7 pi por Y máximo. Bueno, Y máximo sabemos que es 7. Y de acá lo multiplicamos y sale 15,39 metros por segundo. Ya tenemos básicamente resuelto. Ya vamos a llegar a la hora del video. Wow. F. Y por último, G, que nos dice la velocidad, la altura, velocidad transversal y aceleración transversal para X igual a 10 centímetros y T igual a 1 minuto, si no me equivoco. 1 minuto. Vale. Entonces dice que quiere que hallemos aceleración, velocidad y posición para X igual a 10 centímetros y T igual a 1 minuto. Primero hay que convertir, no podemos trabajar con esos datos. Sabemos que X puede ser igual a 0,1 metros, siempre en metros, y T va a ser igual a 1 minuto 60 segundos. Lo primero, si no, ya está todo mal. Entonces Y por ecuación va a ser igual a Y máximo. Y máximo era 7, recuerden. Por el seno de... ¿Por el seno de qué? De K. ¿Y K cuánto valía? K es constante. K va a valer 0,3. Entonces ponemos acá 0,3. Pi, obviamente. Me olvidé el pi. X. Pero X ¿cuánto valía? Por 0,1 metros, ¿no? Aquí ya no estoy copiando la fórmula porque asumo que ya tanto repetir ya lo sabe. Menos WT. W era frecuencia angular. La frecuencia angular, aquí incluso lo puse, era 0,7 pi. Entonces menos 0,7 pi. Perdón, no es W. Menos 0,7 pi. Por 60. ¿Por qué 60? Porque el tiempo es 60, era WT. O mejor la anoto para que no se chipe. Y máximo es igual. Y es igual a Y máximo por el seno de KX menos WT más el ángulo de fase. Así. Y lo único que me falta en la parte de abajo es anotar el ángulo de desfase. Pero en este caso, bueno, acá en la ecuación no había. Si se dan cuenta, entonces se asume que el ángulo de desfase es 0, por si acaso. Entonces aquí ponemos más 0. Y de acá sale que la ecuación para la posición es 0,66 metros. Con estas condiciones. Mismo caso tenemos que hacer para la velocidad. Velocidad total. Menos 9 W
y máximo por coseno de kx menos wt más el ángulo θ. Mismo caso. Velocidad t va a ser igual a menos 0,7 pi por 7 por coseno de 0,3 pi por 0,1 menos 0,7 por 60 más 0. Velocidad en t va a ser igual a menos 15,32 metros por segundo. Aceleración t va a ser igual a menos w al cuadrado por y máximo por el seno de kx más wt más el ángulo de desfase. Aquí es más menos, obviamente. Y en este caso, a aceleración total, menos 0,7 pi al cuadrado por 7 por el seno de 0,3 pi por 0,1 menos 0,7 pi por 60 más 0. Todo esto lo meten a la calculadora en radianes, siempre va a ser igual a 3 o menos 3,19 metros sobre segundo al cuadrado. Y así ya tengo todos mis ejercicios resueltos. Espero lo vean, les subo el video y les envío el PDF. Wow, son hartas hojitas más. Bueno chicos, mucho gusto, nos vemos luego. Hasta una próxima ocasión.